Pedagogía del oprimido. Paulo Freire. Capítulo 1. Justificación de la pedagogía del oprimido. La contradicción opresores-oprimidos. Su superación. La situación concreta de opresión y los opresores. La situación concreta de opresión y los oprimidos. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Reconocemos la amplitud del tema que nos proponemos tratar en este ensayo, con lo cual pretendemos, en cierto sentido, profundizar algunos de los puntos discutidos en nuestro trabajo anterior, la educación como práctica de la libertad. De ahí que lo consideremos como una mera introducción, como simple aproximación al asunto que nos parece de importancia fundamental. Una vez más los hombres, desafiados por la dramaticidad de la hora actual, se proponen a sí mismos como problema. Descubren que poco saben de sí, de su puesto en el cosmos, y se preocupan por saber más. Por los demás, en el reconocimiento de su poco saber de sí, radica una de las razones de esa búsqueda. Instalándose en el trágico descubrimiento de su poco saber de sí, hacen de sí mismos un problema. Indagan. Responden y sus respuestas los conducen a nuevas preguntas. El problema de su humanización, a pesar de haber sido siempre, desde un punto de vista axiológico, su problema central, asume hoy el carácter de preocupación ineludible. 5. Comprobar esta preocupación implica reconocer la deshumanización no solo como viabilidad ontológica, sino como realidad histórica. Es también y quizás básicamente, que a partir de esta comprobación dolorosa, los hombres se preguntan sobre la otra viabilidad, la deshumanización. Ambas, en la raíz de su inconclusión, se inscriben en un permanente movimiento de búsqueda. Humanización y deshumanización, dentro de la historia, en un contexto real, concreto, objetivo, son posibilidades de los hombres como seres inconclusos y conscientes de su inconclusión. Sin embargo, si ambas son posibilidades, nos parece que solo la primera responde a lo que denominamos vocación de los hombres. Vocación negada, más afirmada también en la propia negación. Vocación negada en la injusticia, en la explotación, en la opresión, en la violencia de los opresores. Afirmada en el ansia de libertad, de justicia, de lucha de los oprimidos por la recuperación de su humanidad despojada. La deshumanización, que no se verifica solo en aquellos que fueron despojados. 21-6 En verdad, si admitiéramos que la deshumanización es vocación histórica de los hombres, nada nos quedaría por hacer, sino adoptar una actitud cínica o de total desespero. La lucha por la liberación, por el trabajo libre, por la desalienación, por la afirmación de los hombres como personas, como seres para sí no tendrían significación alguna. Esta solamente es posible porque la deshumanización, aunque sea un limbo concreto en la historia, no es, sin embargo, un destino dado, sino resultado de un orden injusto que genera la violencia de los opresores, y consecuentemente el ser menos de su humanidad, sino también, aunque de manera diferente, en los que a ellos despojan. Es distorsión de la vocación de ser más. Es distorsión posible en la historia, pero no es vocación histórica. 6 La violencia de los opresores, deshumanizándolos también, no instaura otra vocación, aquella de ser menos. Como distorsión del ser más, el ser menos conduce a los oprimidos, tarde o temprano, a luchar contra quien los minimizó. Lucha que solo tiene sentido cuando los oprimidos, en la búsqueda por la recuperación de su humanidad, que deviene una forma de crearla, no se sienten idealistamente opresores de los opresores, ni se transforman, de hecho, en opresores de los opresores, sino en restauradores de la humanidad de ambos. Ahí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos. Liberarse a sí mismos, y liberar a los opresores. Estos, que oprimen, explotan y violentan en razón de su poder, no pueden tener en dicho poder la fuerza de la liberación de los oprimidos ni de sí mismos. Solo el poder que renace de la debilidad de los oprimidos será lo suficientemente fuerte para liberar a ambos. Es por esto por lo que el poder de los opresores, cuando pretende suavizarse ante la debilidad de los oprimidos, no solo se expresa, casi siempre, en una falsa generosidad, sino que jamás la sobrepasa. Los opresores, falsamente generosos, tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca, a fin de que su generosidad continúe teniendo la posibilidad de realizarse. El orden social injusto es la fuente generadora, permanente, de esta generosidad que se nutre de la muerte,
del desaliento y de la miseria. De ahí la desesperación de esta generosidad ante cualquier amenaza que atente contra su fuente. Jamás puede entender este tipo de generosidad que la verdadera generosidad radica en la lucha por la desaparición de las razones que alimenta el falso amor. La falsa caridad, de la cual resulta la mano extendida del abandonado de la vida, miedoso e inseguro, aplastado y vencido. Mano extendida y trémula de los desarrapados del mundo, de los condenados de la tierra. La gran generosidad solo se entiende en la lucha, para que estas manos, sean de hombres o de pueblos, se extiendan cada vez menos en gestos de súplica. Súplica de humildes a poderosos. Y se vayan haciendo así cada vez más manos humanas que trabajen y transformen el mundo. Esta enseñanza y este aprendizaje tienen que partir, sin embargo, de los condenados de la tierra, de los oprimidos, de los desarrapados del mundo, y de los que con ellos realmente se solidaricen. Luchando por la restauración de su humanidad, estarán, sean hombres o pueblos, intentando la restauración de la verdadera generosidad. 22. ¿Quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado para entender el significado terrible de una sociedad opresora? ¿Quién sentirá, mejor que ellos, los efectos de la opresión? ¿Quién, más que ellos, para ir comprendiendo la necesidad de la liberación? Liberación a la que no llegarán por casualidad, sino por la praxis de su búsqueda. Por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de luchar por ella. Lucha que, por la finalidad que le darán los oprimidos, será un acto de amor, con el cual se opondrán al desamor contenido en la violencia de los opresores, incluso cuando ésta se revista de la falsa generosidad a que nos hemos referido. Nuestra preocupación, en este trabajo, es solo presentar algunos aspectos de lo que nos parece constituye lo que venimos llamando la pedagogía del oprimido, aquella que debe ser elaborada con él, y no para él, en tanto hombres o pueblos en la lucha permanente de recuperación de su humanidad. Pedagogía que haga de la opresión y sus causas el objeto de reflexión de los oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha por la liberación, en la cual esta pedagogía se hará y rehará. El gran problema radica en cómo podrán los oprimidos, como seres duales, inauténticos, que alojan al opresor en sí, participar de la elaboración de la pedagogía para su liberación. Solo en la medida en que descubran que alojan al opresor podrán contribuir a la construcción de su pedagogía liberadora. Mientras vivan la dualidad en la cual ser es parecer y parecer es parecerse con el opresor, es imposible hacerlo. La pedagogía del oprimido, que no puede ser elaborada por los opresores, es un instrumento para este descubrimiento crítico. El de los oprimidos por sí mismos, y el de los opresores por los oprimidos, como manifestación de la deshumanización. Sin embargo, hay algo que es necesario considerar en este descubrimiento, que está directamente ligado a la pedagogía liberadora. Es que, casi siempre, en un primer momento de este descubrimiento, los oprimidos, en vez de buscar la liberación en la lucha, y a través de ella, tienden a ser opresores también, o subopresores. La estructura de su pensamiento se encuentra condicionada por la contradicción vivida en la situación concreta, existencial, en que se forman. Su ideal es, realmente, ser hombres, pero para ellos, ser hombres, en la contradicción en que siempre estuvieron, y cuya superación no tienen clara, equivale a ser opresores. Estos son sus testimonios de humanidad. Esto deriva, tal como analizaremos más adelante con más amplitud, del hecho de que, en cierto momento de su experiencia existencial, los oprimidos asumen una postura que llamamos de adherencia al opresor. En estas circunstancias, no llegan a admirarlo, lo que los llevaría a objetivarlo, a descubrirlo fuera de sí. Al hacer esta afirmación, no queremos decir que los oprimidos, en este caso, no se sepan oprimidos. Su conocimiento de sí mismos, como oprimidos, sin -23-7, este miedo a la libertad también se instaura en los opresores, pero, como es obvio, de manera diferente. En los oprimidos, el miedo a la libertad es el miedo de asumirla. En los opresores, es el miedo de perder la libertad de oprimir. Embargo, se encuentra perjudicado por su inmersión en la realidad opresora. Reconocerse, en antagonismo al opresor, en aquella forma, no significa aún luchar por la superación de la contradicción. De ahí esta casi aberración. Uno de los polos de la contradicción pretende, en vez de la liberación, la identificación con su contrario. En este caso,
El hombre nuevo, para los oprimidos, no es el hombre que debe nacer, con la superación de la contradicción, con la transformación de la antigua situación, concretamente opresora, que cede su lugar a una nueva, la de la liberación. Para ellos, el hombre nuevo son ellos mismos, transformándose en opresores de otros. Su visión del hombre nuevo es una visión individualista. Su adherencia al opresor no les posibilita la conciencia de sí como personas, ni su conciencia como clase oprimida. En un caso específico, quieren la reforma agraria, no para liberarse, sino para poseer tierras y, con estas, transformarse en propietarios, o, en forma más precisa, en patrones de nuevos empleados. Son raros los casos de campesinos que, al ser promovidos a capataces, no se transformen en opresores, más rudos con sus antiguos compañeros que el mismo patrón. Podría decirse, y con razón, que esto se debe al hecho de que la situación concreta, vigente, de opresión, no fue transformada. Y que, en esta hipótesis, el capataz, a fin de asegurar su puesto, debe encarnar, con más dureza aún, la dureza del patrón. Tal afirmación no niega la nuestra, la de que, en estas circunstancias, los oprimidos tienen en el opresor su testimonio de hombre. Incluso las revoluciones, que transforman la situación concreta de opresión en una nueva en que la liberación se instaura como proceso, enfrentan esta manifestación de la conciencia oprimida. Muchos de los oprimidos que, directa o indirectamente, participaron de la revolución, marcados por los viejos mitos de la estructura anterior, pretenden hacer de la revolución su revolución privada. Perdura en ellos, en cierta manera, la sombra testimonial del antiguo opresor. Este continúa siendo su testimonio de humanidad. El miedo a la libertad, del cual se hacen objeto los oprimidos, miedo a la libertad que tanto puede conducirlos a pretender ser opresores también, cuanto puede mantenerlos atados al status del oprimido, es otro aspecto que merece igualmente nuestra reflexión. Uno de los elementos básicos en la mediación opresores-oprimidos es la prescripción. Toda prescripción es la imposición de la opción de una conciencia a otra. De ahí el sentido alienante de las prescripciones que transforman a la -24, conciencia receptora, en lo que hemos denominado como conciencia que aloja la conciencia opresora. Por esto, el comportamiento de los oprimidos es un comportamiento prescrito. Se conforma en base a pautas ajenas a ellos, las pautas de los opresores. Los oprimidos, que introyectando la sombra de los opresores siguen sus pautas, temen a la libertad, en la medida en que ésta, implicando la expulsión de la sombra, exigiría de ellos que llenaran el vacío dejado por la expulsión con contenido diferente. El de su autonomía. El de su responsabilidad, sin la cual no serían libres. La libertad, que es una conquista y no una donación, exige una búsqueda permanente. Búsqueda que solo existe en el actor responsable de quien la lleva a cabo. Nadie tiene libertad para ser libre, sino que al no ser libre lucha por conseguir su libertad. Esta tampoco es un punto ideal fuera de los hombres, al cual, inclusive, se alienan. No es idea que se haga mito, sino condición indispensable al movimiento de búsqueda en que se insertan los hombres como seres inconclusos. De ahí la necesidad que se impone de superar la situación opresora. Esto implica el reconocimiento crítico de la razón de esta situación, a fin de lograr, a través de una acción transformadora que incida sobre la realidad, la instauración de una situación diferente, que posibilite la búsqueda del ser más. Sin embargo, en el momento en que se inicie la auténtica lucha para crear la situación que nacerá de la superación de la antigua, ya se está luchando por el ser más. Pero como la situación opresora genera una totalidad deshumanizada y deshumanizante, que alcanza a quienes oprimen, y a quienes son oprimidos, no será tarea de los primeros, que se encuentran deshumanizados por el solo hecho de oprimir, sino de los segundos, los oprimidos, generar de su ser menos la búsqueda del ser más de todos. Los oprimidos, acomodados y adaptados, inmersos en el propio engranaje de la estructura de dominación, temen a la libertad, en cuanto no se sienten capaces de correr el riesgo de asumirla. La temen también en la medida en que luchar por ella significa una amenaza, no solo para aquellos que la usan para oprimir, esgrimiéndose como sus propietarios exclusivos, sino para los compañeros oprimidos, que se atemorizan ante mayores represiones. Cuando descubren en sí el anhelo por liberarse perciben también que este anhelo solo se hace concreto en la concreción de otros anhelos.
En tanto marcados por su miedo a la libertad, se niegan a acudir a otros, a escuchar el llamado que se les haga, o se hayan hecho a sí mismos, prefiriendo la gregarización a la convivencia auténtica, prefiriendo la adaptación en la cual su falta de libertad los mantiene a la comunión creadora a que la libertad conduce. 25-8 Discutiendo las relaciones entre la conciencia independiente y la servil. Dice Hegel. La verdad de la conciencia independiente es por lo tanto la conciencia servil. La fenomenología del espíritu, fc. p. 119. Sufren una dualidad que se instala en la interioridad de su ser. Descubren que, al no ser libres, no llegan a ser auténticamente. Quieren ser, mas temen ser. Son ellos, y al mismo tiempo son el otro yo introyectado en ellos como conciencia opresora. Su lucha se da entre ser ellos mismos, o ser duales. Entre expulsar, o no al opresor desde dentro de sí. Entre desalienarse, o mantenerse alienados. Entre seguir prescripciones, o tener opciones. Entre ser espectadores o actores. Entre actuar o tener la ilusión de que actúan en la acción de los opresores. Entre decir la palabra, o no tener voz, castrados en su poder de crear y recrear, en su poder de transformar el mundo. Este es el trágico dilema de los oprimidos, dilema que su pedagogía debe enfrentar. Por esto, la liberación es un parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de él es un hombre nuevo, hombre que solo es viable en y por la superación de la contradicción opresores oprimidos que, en última instancia, es la liberación de todos. La superación de la contradicción es el parto que trae al mundo a este hombre nuevo. Ni opresor ni oprimido, sino un hombre liberándose. Liberación que no puede darse, sin embargo, en términos meramente idealistas. Se hace indispensable que los oprimidos, en su lucha por la liberación, no conciban la realidad concreta de la opresión como una especie de mundo cerrado, en el cual se genera su miedo a la libertad, del cual no pueden salir, sino como una situación que solo los limita y que ellos pueden transformar. Es fundamental entonces que, al reconocer el límite que la realidad opresora les impone, tengan, en este reconocimiento, el motor de su acción liberadora. Vale decir que el reconocerse limitados por la situación concreta de opresión, de la cual el falso sujeto, el falso ser para sí, es el opresor, no significa aún haber logrado la liberación. Corno contradicción del opresor, que en ellos tiene su verdad, como señalara Hegel, solamente superan la contradicción en que se encuentran cuando el hecho de reconocerse como oprimidos los compromete en la lucha por liberarse. 8. No basta saberse en una relación dialéctica con el opresor, su contrario antagónico, descubriendo, por ejemplo, que sin ellos el opresor no existiría, Hegel, para estar de hecho liberados. Es preciso, recalquémoslo, que se entreguen a la praxis liberadora. Lo mismo se puede decir o afirmar en relación con el opresor. Considerado -26-9. Una es la conciencia independiente que tiene por esencia el ser para sí, otra la conciencia dependiente cuya esencia es la vida o el ser para otro. La primera es el Señor, la segunda el siervo. Hegel, Op. Cit. p. 112. Individualmente, como persona. Descubrirse en la posición del opresor, aunque ello signifique sufrimiento, no equivale a una solidarizarse con los oprimidos. Solidarizarse con estos es algo más que prestar asistencia a 30 o a 100, manteniéndolos atados a la misma posición de dependencia. Solidarizarse no es tener conciencia de que explota y racionalizar su culpa paternalistamente. La solidaridad, que exige de quien se solidariza que asuma la situación de aquel con quien se solidarizó, es una actitud radical. Si lo que caracteriza a los oprimidos, como conciencia servil, en relación con la conciencia del Señor, es hacerse objeto, es transformarse, como señala Hegel, en conciencia para otro. 9. La verdadera solidaridad con ellos está en luchar con ellos, para la transformación de la realidad objetiva que los hace ser para otro. El opresor solo se solidariza con los oprimidos cuando su gesto deja de ser un gesto ingenuo y sentimental de carácter individual, y pasa a ser un acto de amor hacia aquellos. Cuando, para él, los oprimidos dejan de ser una designación abstracta y devienen hombres concretos, despojados, y en una situación de injusticia. Despojados de su palabra, y por esto comprados en su trabajo, lo que significa la venta de la persona misma. Solo en la plenitud de este acto de amar, en su dar vida, en su praxis, se constituye la solidaridad verdadera.
decir que los hombres son personas, y como personas son libres, y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva, es una farsa. Del mismo modo que en una situación concreta, la de la opresión, se instaura la contradicción opresor-oprimidos. La superación de esta contradicción solo puede verificarse objetivamente. De ahí esta exigencia radical, tanto para el opresor que se descubre como tal, como para los oprimidos que, reconociéndose como contradicción de aquel, descubren el mundo de la opresión y perciben los mitos que lo alimentan, de transformación de la situación concreta que genera la opresión. Nos parece muy claro, no solo aquí, sino en otros momentos del ensayo, que al presentar esta exigencia radical, la de la transformación objetiva de la situación opresora, combatiendo un inmovilismo subjetivista que transformase el tener conciencia de la opresión en una especie de espera paciente del día en que ésta desaparecería por sí misma, no estamos negando el papel de la subjetividad en la lucha por la modificación de las estructuras. No se puede pensar en objetividad sin subjetividad. No existe la una sin la otra. 27-10 La acción liberadora implica un momento necesariamente consciente y volitivo, configurándose como la prolongación e inserción continuada de este en la historia. La acción dominadora, entre tanto, no supone esta dimensión con la misma necesariedad, pues la propia funcionalidad mecánica e inconsciente de la estructura es mantenedora de sí misma, y, por lo tanto, de la dominación. De un trabajo inédito de José Luis Fiori, a quien el autor agradece la posibilidad de cita. Y ambas no pueden ser dicotomizadas. La objetividad dicotomizada de la subjetividad, la negación de esta en el análisis de la realidad o en la acción sobre ella, es objetivismo. De la misma forma, la negación de la objetividad, en el análisis como en la acción, por conducir al subjetivismo que se extiende en posiciones solipsistas, niega la acción misma, al negar la realidad objetiva, desde el momento en que ésta pasa a ser creación de la conciencia. Ni objetivismo, ni subjetivismo o psicologismo, sino subjetividad y objetividad en permanente dialecticidad. Confundir subjetividad con subjetivismo, con psicologismo, y negar la importancia que tiene en el proceso de transformación del mundo, de la historia, es caer en un simplismo ingenuo. Equivale a admitir lo imposible. Un mundo sin hombres, tal como la otra ingenuidad, la del subjetivismo, que implica a los hombres sin mundo. No existen los unos sin el otro, mas ambos en permanente interacción. En Marx, como en ningún pensador crítico, realista, jamás se encontrará esta dicotomía. Lo que Marx criticó y científicamente destruyó, no fue la subjetividad, sino el subjetivismo, el psicologismo. La realidad social, objetiva, que no existe por casualidad, sino como el producto de la acción de los hombres, tampoco se transforma por casualidad. Si los hombres son los productores de esta realidad, y si ésta, en la inversión de la praxis, se vuelve sobre ellos y los condiciona, transformar la realidad opresora es tarea histórica, es la tarea de los hombres. Al hacerse opresora, la realidad implica la existencia de los que oprimen, y de los que son oprimidos. Estos, a quienes cabe realmente luchar por su liberación junto con los que con ellos verdaderamente se solidarizan, necesitan ganar la conciencia crítica de la opresión, en la praxis de esta búsqueda. Este es uno de los problemas más graves que se oponen a la liberación. Es que la realidad opresora, al constituirse casi como un mecanismo de absorción de los que en ella se encuentran, funciona como una fuerza de inmersión de las conciencias. 10 En este sentido, esta realidad, en sí misma, es funcionalmente domesticadora. Liberarse de su fuerza exige, indiscutiblemente, la inmersión de ella, la vuelta sobre ella. Es por esto por lo que solo es posible hacerlo a través de la praxis. 28-11 Marx Engels, La Sagrada Familia y otros escritos. Grijalvo Editor. México, 1962, p. 6. El subrayado es del autor. Auténtica. Que no es ni activismo ni verbalismo, sino acción y reflexión. Hay que hacer la opresión real todavía más opresiva, añadiendo a aquella la conciencia de la opresión, haciendo la infamia todavía más infamante, al pregonarla. 11 Es de hacer la opresión real aún más opresora, acrecentándole la conciencia de la opresión, a que Marx se refiere, corresponde a la relación dialéctica subjetividad-objetividad. Solo en su solidaridad, en que lo subjetivo constituye con lo objetivo una unidad dialéctica,
es posible la praxis auténtica. Praxis que es reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Sin ella es imposible la superación de la contradicción opresor-oprimido. De este modo, la superación de esta exige la inserción crítica de los oprimidos en la realidad opresora con la cual objetivándola actúen simultáneamente sobre ella. Es por esto por lo que inserción crítica y acción ya son la misma cosa. Es por esto también por lo que el mero reconocimiento de una realidad que no conduzca a esta inserción crítica, la cual ya es acción, no conduce a ninguna transformación de la realidad objetiva, precisamente porque no es reconocimiento verdadero. Este es el caso de un reconocimiento de carácter puramente subjetivista, que es ante todo el resultado de la arbitrariedad del subjetivista, el cual, huyendo de la realidad objetiva, crea una falsa realidad en sí mismo. Y no es posible transformar la realidad concreta en la realidad imaginaria. Es lo que ocurre, igualmente, cuando la modificación de la realidad objetiva hiere los intereses individuales o de clase de quien hace el reconocimiento. En el primer caso, no se verifica inserción crítica en la realidad, ya que ésta es ficticia, y tampoco en el segundo, ya que la inserción contradiría los intereses de clase del reconocedor. La tendencia de este es, entonces, comportarse neuróticamente. El hecho existe, mas cuanto de resulte puede serle adverso. De ahí que sea necesario, en una indiscutible racionalización, no necesariamente negarlo, sino visualizarlo en forma diferente. La racionalización, como un mecanismo de defensa, termina por identificarse con el subjetivismo. 29-12 Georg Lukács, Lenin, en Etudes et Documentation Internationales, París, 1965, p. 62. Al no negar el hecho, sino distorsionar sus verdades, la racionalización quita las bases objetivas del mismo. El hecho deja de ser el concretamente, y pasa a ser un mito creado para la defensa de la clase de quien hace el reconocimiento, que así se torna un reconocimiento falso. Así, una vez más, es imposible la inserción crítica. Esta solo se hace posible en la dialecticidad objetividad-subjetividad. He aquí una de las razones de la prohibición, de las dificultades, como veremos en el último capítulo de este ensayo, para que las masas populares lleguen a insertarse críticamente en la realidad. Es que el opresor sabe muy bien que esta inserción crítica de las masas oprimidas, en la realidad opresora, en nada puede interesarle. Lo que sí le interesa es la permanencia de ellas en su estado de inmersión, en el cual, de modo general, se encuentran impotentes frente a la realidad opresora, como situación límite que aparece como intransponible. Es interesante observar la advertencia que hace el EUK con acento CS12, al Partido Revolucionario sobre que debe, para emplear las palabras de Marx, explicar a las masas su propia acción, no solo con el fin de asegurar la continuidad de las experiencias revolucionarias del proletariado, sino también de activar conscientemente el desarrollo posterior de estas experiencias. Al afirmar esta necesidad, Lukács indudablemente plantea la cuestión de la inserción crítica a que nos referíamos. Explicar a las masas su propia acción es aclarar e iluminar la acción, por un lado, en lo que se refiere a su relación con los datos objetivos que le provocan, y, por otro, en lo que dice respecto a las finalidades de la propia acción. Cuanto más descubren, las masas populares, la realidad objetiva y desafiadora sobre la cual debe incidir su acción transformadora, tanto más se insertan en ella críticamente. De este modo, estarán activando conscientemente el desarrollo posterior de sus experiencias. En un pensar dialéctico, acción y mundo, mundo y acción se encuentran en una íntima relación de solidaridad. Aún más, la acción solo es humana cuando, más que un mero hacer, es un quehacer, vale decir, cuando no se dicotomiza de la reflexión. Esta última, necesaria a la acción, está implícita en la exigencia que plantea Lukács sobre la explicación a las masas de su propia acción, como se encuentra implícita también en la finalidad que él da a esa explicación, la de activar conscientemente el desarrollo posterior de la -30-13, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que, por lo tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas, y de una educación distinta. Olvida que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hombres, y que el propio educador necesita ser educado. Marx, tercera tesis sobre Feuerbach, en Marx Engels, Obras escogidas,
Editorial Progreso. Moscú, 1966. T. Segundo, p. 404. Experiencia. Para nosotros, sin embargo, el problema no radica solamente en explicar a las masas, sino en dialogar con ellas sobre su acción. De cualquier forma, el deber que Lukács reconoce al Partido Revolucionario de explicar a las masas su acción coincide con la exigencia que planteamos sobre la inserción crítica de las masas en su realidad, a través de la praxis, por el hecho de que ninguna realidad se transforma a sí misma. 13. La pedagogía del oprimido que, en el fondo, es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación, tiene sus raíces allí. Y debe tener, en los propios oprimidos que se saben o empiezan a conocerse críticamente como oprimidos, uno de sus sujetos. Ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos, vale decir, hacer de ellos seres desdichados, objetos de un tratamiento humanitarista, para intentar, a través de ejemplos sacados de entre los opresores, la elaboración de modelos para su promoción. Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos, en la lucha por su redención. La pedagogía del oprimido, que busca la restauración de la intersubjetividad, aparece como la pedagogía del hombre. Solo ella, animada por una auténtica generosidad, humanista y no humanitarista, puede alcanzar este objetivo. Por el contrario, la pedagogía que, partiendo de los intereses egoístas de los opresores, egoísmo camuflado de falsa generosidad, hace de los oprimidos objeto de su humanitarismo, mantiene y encarna la propia opresión. Es el instrumento de la deshumanización. Esta es la razón por la cual, como ya afirmamos con anterioridad, esta pedagogía no puede ser elaborada ni practicada por los opresores. Sería una contradicción si los opresores no solo defendiesen, sino practicasen una educación liberadora. Sin embargo, si la práctica de esta educación implica el poder político, y si los oprimidos no lo tienen, ¿cómo realizar, entonces, la pedagogía del oprimido antes de la revolución? Esta es, sin duda, una indagación altamente importante, cuya respuesta parece encontrarse relativamente clara en el último capítulo de este ensayo. 31-14, nos parece que este es el aspecto fundamental de la revolución cultural. Aunque no queremos anticiparnos a él, podemos afirmar que un primer aspecto de esta indagación radica en la distinción que debe hacerse entre la educación sistemática, que solo puede transformarse con el poder, y los trabajos educativos que deben ser realizados con los oprimidos, en el proceso de su organización. La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues, dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación, y, el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. En cualquiera de estos momentos, será siempre la acción profunda a través de la cual se enfrentará, culturalmente, la cultura de la dominación. 14 En el primer momento, mediante el cambio de percepción del mundo opresor por parte de los oprimidos, y, en el segundo, por la expulsión de los mitos creados y desarrollados en la estructura opresora, que se mantienen como aspectos míticos, en la nueva estructura que surge de la transformación revolucionaria. En el primer momento, el de la pedagogía del oprimido, objeto de análisis de este capítulo, nos enfrentamos al problema de la conciencia oprimida como al de la conciencia opresora, el de los hombres opresores, y de los hombres oprimidos en una situación concreta de opresión. Frente al problema de su comportamiento, de su visión del mundo, de su ética. Frente a la dualidad de los oprimidos. Y debemos encararlos así, como seres duales, contradictorios, divididos. La situación de opresión, de violencia en que estos se conforman, en la cual realiza su existencia, los constituye en esta dualidad. Toda situación en que, en las relaciones objetivas entre A y B, A explote a B, A obstaculice a B en su búsqueda de afirmación como persona, como sujeto, es opresora. Tal situación, al implicar la obstrucción de esta búsqueda es, en sí misma, violenta. Es una violencia al margen de que muchas veces aparece azucarada por la falsa generosidad a que nos referíamos con anterioridad, ya que hiere la vocación ontológica e histórica de los hombres. La de ser más. Una vez establecida la relación opresora,
está instaurada la violencia. De ahí que esta, en la historia, jamás haya sido iniciada por los oprimidos. ¿Cómo podrían los oprimidos iniciar la violencia, si ellos son el resultado de una violencia? ¿Cómo podrían ser los promotores de algo que al instaurarse objetivamente los constituye? No existirían oprimidos, si no existiera una relación de violencia que los conforme como violentados, en una situación objetiva de opresión. 32. Son los que oprimen, quienes instauran la violencia. Aquellos que explotan, los que no reconocen en los otros, y no los oprimidos, los explotados, los que no son reconocidos como otro por quienes los oprimen. Quienes instauran el terror no son los débiles, no son aquellos que a él se encuentran sometidos, sino los violentos, quienes, con su poder, crean la situación concreta en la que se generan los abandonados de la vida, los desarrapados del mundo. Quien instaura la tiranía no son los tiranizados, sino los tiranos. Quien instaura el odio no son los odiados, sino los que odian primero. Quien instaura la negación de los hombres no son aquellos que fueron despojados de su humanidad, sino aquellos que se la negaron, negando también la suya. Quien instaura la fuerza no son los que enflaquecieron bajo la robustez de los fuertes, sino los fuertes que los debilitaron. Sin embargo, para los opresores, en la hipocresía de su falsa generosidad, son siempre los oprimidos, a los que, obviamente, jamás dominan como tales, sino, conforme se sitúen, interna o externamente, denominan esa gente o esa masa ciega y envidiosa, o salvajes, o nativos o subversivos son siempre los oprimidos, los que desaman. Son siempre ellos los violentos, los bárbaros, los malvados, los feroces, cuando reaccionan contra la violencia de los opresores. En verdad, por paradójico que pueda parecer, es en la respuesta de los oprimidos a la violencia de los opresores donde encontraremos el gesto de amor. Consciente o inconscientemente el acto de rebelión de los oprimidos, que siempre es tan o casi tan violento cuanto la violencia que los genera, este acto de los oprimidos, sí puede instaurar el amor. Mientras la violencia de los opresores hace de los oprimidos hombres a quienes se les prohíbe ser, la respuesta de estos a la violencia de aquellos se encuentra infundida del anhelo de búsqueda del derecho de ser. Los opresores, violentando y prohibiendo que los otros sean, no pueden a su vez ser. Los oprimidos, luchando por ser, al retirarles el poder de oprimir y de aplastar, les restauran la humanidad que hablan perdido en el uso de la opresión. 33-15 Este plasmarse, no debe confundirse con los frenos anteriormente mencionados, y que deben ser impuestos a los antiguos opresores a fin de evitar la restauración del orden dominador. Es de naturaleza distinta. Implica la revolución que, estancándose, se vuelve contra el pueblo, utilizando el mismo aparato burocrático represivo del Estado, que debía haber sido radicalmente suprimido, como tantas veces recalcó Marx. Es por esto por lo que solo los oprimidos, liberándose, pueden liberar a los opresores. Estos, en tanto clase que oprime, no pueden liberar, ni liberarse. Lo importante, por esto mismo, es que la lucha de los oprimidos se hará para superar la contradicción en que se encuentran. Que esta superación sea el surgimiento del hombre nuevo, no ya opresor, no ya oprimido, sino hombre liberándose. Precisamente porque, si su lucha se da en el sentido de hacerse hombres, hombres que estaban siendo despojados de su capacidad de ser, no lo conseguirán si solo invierten los términos de la contradicción. Esto es, si solo cambian de lugar los polos de la contradicción. Esta afirmación, que puede parecer ingenua, en realidad no lo es. Reconocemos que, en la superación de la contradicción opresores-oprimidos, que solo puede ser intentada y realizada por estos, está implícita la desaparición de los primeros, en tanto clase que oprime. Los frenos que los antiguos oprimidos deben imponer a los antiguos opresores, para que no vuelvan a oprimir, no significan la inversión de la opresión. La opresión solo existe cuando se constituye como un acto prohibitivo al ser más de los hombres. Por esta razón, estos frenos, que son necesarios, no significan, en sí mismos el que los oprimidos de ayer se encuentren transformados en los opresores de hoy. Los oprimidos de ayer, que detienen a los antiguos opresores en su ansia de oprimir, estarán generando con su acto libertad, en la medida en que, con él, evitan la vuelta del régimen opresor. Un acto que prohíbe la restauración de este régimen no puede ser comparado con el que lo crea o lo mantiene.
no puede ser comparado con aquel a través del cual algunos hombres niegan a las mayorías el derecho de ser. Por otra parte, en el momento en que el nuevo poder se plasma como burocracia 15 dominadora, se pierde la dimensión humanista de la lucha, y ya no puede hablarse de liberación. De ahí la afirmación anterior, de que la superación auténtica de la contradicción opresores oprimidos no está en el mero cambio de lugares, ni en el paso de un polo a otro. Más aún, no radica en el hecho de que los oprimidos de hoy, en nombre de la liberación, pasen a ser los nuevos opresores. Lo que ocurre, sin embargo, aun cuando la superación de la contradicción se haga en términos auténticos, con la instalación de una nueva situación concreta, de una nueva realidad instaurada por los oprimidos que se liberan. 34-16 Erich Fromm, El corazón del hombre, Breviarios. Fondo de Cultura Económica, México. 1967. p. 41. Es que los opresores de ayer no se reconocen en proceso de liberación. Por el contrario, se sentirán como si realmente estuviesen siendo oprimidos. Es que para ellos, formados en la experiencia de los opresores, todo lo que no sea su derecho antiguo de oprimir, significa la opresión. Se sentirán en la nueva situación como oprimidos, ya que si antes podían comer, vestirse, calzarse, educarse, pasear, escuchar a Beethoven, mientras millones no comían, no se calzaban, no se vestían, no estudiaban ni tampoco paseaban, y mucho menos podían escuchar a Beethoven, cualquier restricción a todo esto, en nombre del derecho de todos, les parece una profunda violencia a su derecho de vivir. Derecho que, en la situación anterior, no respetaban en los millones de personas que sufrían y morían de hambre, de dolor, de tristeza, de desesperanza. Es que, para los opresores, la persona humana son solo ellos. Los otros son objetos, cosas. Para ellos, solamente hay un derecho, su derecho a vivir en paz, frente al derecho de sobrevivir que tal vez ni siquiera reconocen, sino solamente admiten a los oprimidos. Y esto, porque, en última instancia, es preciso que los oprimidos existan, para que ellos existan, y sean generosos. Esta manera de proceder así, este modo de comprender al mundo y los hombres, que necesariamente los lleva a reaccionar contra la instalación de un poder nuevo, se explica, como ya señalamos, en la experiencia en que se constituyen como clase dominadora. Ciertamente, una vez instaurada una situación de violencia, de opresión, ella genera toda una forma de ser y de comportarse de los que se encuentran envueltos en ella. En los opresores, y en los oprimidos. En unos, y en otros, ya que, concretamente empapados en esta situación, reflejan la opresión que los marca. En el análisis de la situación concreta, existencial, de la opresión, no podemos dejar de sorprender su nacimiento en un acto de violencia que es, instaurado, repetimos, por aquellos que tienen en sus manos el poder. Esta violencia, entendida como un proceso, pasa de una generación de opresores a otra, y ésta se va haciendo heredera de ella y formándose en su clima general. Clima que crea en el opresor una conciencia fuertemente posesiva. Posesiva del mundo y de los hombres. La conciencia opresora no se puede entender, así, al margen de esta posesión, directa, concreta y material del mundo y de los hombres. De ella, considerada como una conciencia necrófila, Fromm diría que, sin esta posesión, perdería el contacto con el mundo. 16-35, de ahí que la conciencia opresora tienda a transformar en objeto de su dominio todo aquello que le es cercano. La tierra, los bienes, la producción, la creación de los hombres mismos, el tiempo en que se encuentran los hombres, todo se reduce a objetos de su dominio. En esta ansia irrefrenable de posesión, desarrollan en sí la convicción de que les es posible reducir todo a su poder de compra. De ahí su concepción estrictamente materialista de la existencia. El dinero es, para ellos, la medida de todas las cosas. Y el lucro, su objetivo principal. Es por esto por lo que, para los opresores, el valor máximo radica en el tener más, y cada vez más, a costa, inclusive del hecho del tener menos o simplemente no tener nada de los oprimidos. Ser, para ellos, es equivalente a tener y tener como clase poseedora. En la situación opresora en que se encuentran, como usufructuarios, no pueden percibir que si tener es condición para ser, esta es una condición necesaria a todos los hombres,
No pueden percibir que, en la búsqueda egoísta del tener como clase que tiene, se ahogan en la posesión, y ya no son. Ya no pueden ser. Por esto mismo, como ya señalamos, su generosidad es falsa. Por estas razones, para ellos, la humanización es una cosa que poseen como derecho exclusivo, como atributo heredado. La humanización les pertenece. La de los otros, aquella de sus contrarios, aparece como subversión. Humanizar es, naturalmente, subvertir y no ser más, para la conciencia opresora. Tener más, en la exclusividad, ya no es un privilegio deshumanizante e inauténtico de los demás y de sí mismos, sino un derecho inalienable. Derecho que conquistaron con su esfuerzo, con el coraje de correr riesgos. Si los otros, esos envidiosos, no tienen, es porque son incapaces y perezosos, a lo que se agrega, todavía, un mal agradecimiento injustificable frente a sus gestos de generosidad. Y dado que los oprimidos son mal agradecidos y envidiosos, son siempre vistos como enemigos potenciales a quienes se debe observar y vigilar. No podría dejar de ser así. Si la humanización de los oprimidos es subversión, también lo es su libertad. De ahí la necesidad de controlarlos constantemente. Y cuanto más se los controle, más se los transforma en objetos, en algo que aparece como esencialmente inanimado. Esta tendencia de la conciencia opresora a inanimar todo y a todos, que tiene su base en el anhelo de posesión, se identifica, indiscutiblemente, con la tendencia sádica. El placer del dominio completo sobre otra persona, o sobre una criatura animada, señala Fromm, es la esencia misma del impulso sádico. Otra manera de formular la misma idea es decir que el fin del sadismo es convertir un hombre en cosa, algo animado en algo inanimada, ya que mediante _36-17 Erich Fromm. Op. Cit. P80. Los subrayados son del autor. 18. A propósito de las formas dominantes de control social, véase Herbert Marcuse. El hombre unidimensional, Hieros, y civilización, ed. Joaquín Ortiz, México, 1968 y 1965. El control completo y absoluto. El vivir pierde una cualidad esencial de la vida. La libertad. 17. El sadismo aparece, así como una de las características de la conciencia opresora, en su visión necrófila del mundo. Es por esto por lo que su amor es un amor a la inversa. Un amor a la muerte, y no a la vida. En la medida en que para dominar se esfuerza por detener la ansiedad de la búsqueda, la inquietud, el poder de creación que caracteriza la vida, la conciencia opresora mata la vida. De ahí que los opresores se vayan apropiando, también cada vez más, de la ciencia como instrumento para sus finalidades. De la tecnología como fuerza indiscutible de mantenimiento del orden opresor, con el cual manipulan y aplastan. 18. Los oprimidos, como objetos, como cosas, carecen de finalidades. Sus finalidades son aquellas que les prescriben los opresores. Frente a todo esto, surge ante nosotros un problema de innegable importancia que debe ser observado en el conjunto de estas consideraciones. ¿Cuál es el de la adhesión y el consecuente paso que realizan los representantes del polo opresor al polo de los oprimidos? De su adhesión a la lucha de estos por su liberación. A ellos les cabe, como siempre les ha cabido en la historia de esta lucha, un papel fundamental. Sucede, sin embargo, que al pasar del polo de los explotadores, en la que estaban como herederos de la explotación, o como espectadores indiferentes de la misma, lo que significaba su convivencia con la explotación, al polo de los explotados, casi siempre llevan consigo, condicionados por la cultura del silencio, la huella de su origen, sus prejuicios, sus deformaciones, y, entre ellas, la desconfianza en el pueblo. Desconfianza en que el pueblo sea capaz de pensar correctamente, sea capaz de querer, de saber. De este modo, están siempre corriendo el riesgo de caer en otro tipo de generosidad tan funesto como aquel que criticamos en los dominadores. Si esta generosidad no se nutre, como en el caso de los opresores, del orden injusto que es necesario mantener para justificar su existencia. Si realmente quieren transformarla, creen, por su deformación, que deben ser ellos los -37-19. El campesino, que es un dependiente, comienza a tener ánimo para superar su dependencia cuando se da cuenta de ella. Antes de esto, obedece al patrón y dice casi siempre: ¿qué puedo hacer, si soy campesino?
Palabras de un campesino durante una entrevista con el autor. Realizadores de la transformación se comportan así, como quien no cree en el pueblo, aunque a él hablen. Y creer en el pueblo es la condición previa, indispensable, a todo cambio revolucionario. Un revolucionario se reconoce más por su creencia en el pueblo que lo compromete que por 1000 acciones llevadas a cabo sin él. Es indispensable que aquellos que se comprometen auténticamente con el pueblo revisen constantemente su acción. Esa adhesión es de tal forma radical que no permite comportamientos ambiguos de quien la asume. Verificar esta adhesión y considerarse propietario del saber revolucionario que debe, de esta manera, ser donado o impuesto al pueblo, es mantenerse como era con anterioridad. Decirse comprometido con la liberación y no ser capaz de comulgar con el pueblo, a quien continúa considerando absolutamente ignorante, es un doloroso equívoco. Aproximarse a él y sentir, a cada paso, en cada duda, en cada expresión, una especie de temor, pretendiendo imponer su estatus, es mantener la nostalgia de su origen. De ahí que este paso deba tener el sentido profundo del renacer. Quienes lo realizan deben asumir una nueva forma de estar siendo. Ya no pueden actuar como actuaban, ya no pueden permanecer como estaban siendo. Será en su convivencia con los oprimidos, sabiéndose uno de ellos, solo que con un nivel diferente de percepción de la realidad, cómo podrán comprender las formas de ser y de comportarse de los oprimidos, que reflejan en diversos momentos la estructura de la dominación. Una de estas, a la cual ya nos referimos rápidamente, es la dualidad existencial de los oprimidos que, alojando al opresor cuya sombra introyectan, son ellos y al mismo tiempo son el otro. De ahí que, casi siempre, en cuanto no llegan a localizar al opresor concretamente, así como en cuanto no llegan a ser conciencia para sí, asumen actitudes fatalistas frente a la situación concreta de opresión en que se encuentran. 19 A veces, este fatalismo, a través de un análisis superficial, da la impresión de docilidad, como algo propio de un supuesto carácter nacional, lo que es un engaño. Este fatalismo, manifestado como docilidad, es producto de una situación histórica y sociológica, y no un trazo esencial de la forma de ser del 38-20. Véase Cândido Mendes, Memento dos Vivos, a Esquerda Católica no Brasil, Tempo Brasileiro, Río, 1966. 21. El colonizado no deja de liberarse entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Esa agresividad manifestada en sus músculos, va a manifestarla el colonizado primero contra los suyos. Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, Fondo de Cultura, México, 1965, p. 46. 22. Albert Memmi. Occult the colonizer look after his workers while periodically gunning down a crowd of the colonized. Occult the colonized tenia himself so cruel make such excessive demands. Occult the at colonizers and yet admire them so passionately. Ito felt this admiration, dice Memmi, in spite of myself. The colonizer and the colonized, P.A. Compeu. Boston. 1967. px 23. El campesino se siente inferior al patrón, porque éste se le aparece como aquel que tiene el mérito de saber dirigir. Entrevista del autor con un campesino. 24. Memmi. Op. Sit. Pueblo. Casi siempre este fatalismo está referido al poder del destino, del sino o del hado, potencias inamovibles, o a una visión distorsionada de Dios. Dentro del mundo mágico o mítico en que se encuentra la conciencia oprimida, sobre todo la campesina, casi inmersa en la naturaleza, 20 encuentra, en el sufrimiento, producto de la explotación de que es objeto, la voluntad de Dios, como si Él fuese el creador de este desorden organizado. Dada la inmersión en que se encuentran los oprimidos, no alcanzan a ver, claramente, el orden que sirve a los opresores que, en cierto modo, viven en ellos. Orden que, frustrándolos en su acción, los lleva muchas veces a ejercer un tipo de violencia horizontal con que agreden a los propios compañeros oprimidos por los motivos más nimios. 21 Es posible que, al actuar así, una vez más expliciten su dualidad. Por otro lado existe, en cierto momento de la experiencia existencial de los oprimidos, una atracción irresistible por el opresor, por sus patrones de vida. Participar de estos patrones constituye una aspiración incontenible. En su enajenación quieren, a toda costa, parecerse al opresor, imitarlo, seguirlo,
Esto se verifica, sobre todo, en los oprimidos de los estratos medios, cuyo anhelo es llegar a ser iguales al hombre ilustre de la denominada clase superior. Es interesante observar cómo Memi, 22 en un análisis excepcional de la conciencia colonizada, se refiere, como colonizado, a su repulsión por el colonizador, mezclada, sin embargo, con una apasionada atracción por él. La autodesvalorización es otra característica de los oprimidos. Resulta de la introyección que ellos hacen de la visión que de ellos tienen los opresores. 23 De tanto oír de sí mismos que son incapaces, que no saben nada, que no pueden saber, que son enfermos, indolentes, que no producen en virtud de todo esto, terminan por convencerse de su incapacidad. 24 Hablan de sí mismos como los que no saben, y del profesional como quien sabe, y a quien deben escuchar. Los criterios del saber que les son impuestos son los 39-25, porque no explica el señor primero los cuadros. Dijo cierta vez un campesino que participaba de un círculo de cultura al educador, se refería a las codificaciones. Así, concluyó, nos costará menos, y no nos dolerá la cabeza. 26 El campesino tiene un miedo casi instintivo al patrón. Entrevista con un campesino. 27 Recientemente, en un país latinoamericano, según el testimonio que nos fue dado por un sociólogo amigo, un grupo de campesinos, armados, se apoderó de un latifundio. Por motivos de orden táctico, se pensó en mantener al propietario como rehén. Sin embargo, ningún campesino consiguió custodiarlo. Su sola presencia los asustaba. Posiblemente también la acción misma de luchar contra el patrón les provocaba sentimiento de culpa. En verdad, el patrón estaba dentro de ellos. 28 En este sentido, véase Regis Debray, La revolución en la revolución. Punto final. Santiago de Chile, 1968. Convencionales. Casi nunca se perciben conociendo, en las relaciones que establecen con el mundo y con los otros hombres, aunque sea un conocimiento al nivel de la pura doxa. Dentro de los marcos concretos en que se paren duales es natural que no crean en sí mismos. 25 No son pocos los campesinos que conocernos de nuestra experiencia educativa que, después de algunos momentos de discusión viva en torno de un tema que se les plantea como problema, se detienen de repente y dicen al educador: disculpe, nosotros deberíamos estar callados y usted, señor, hablando. Usted es el que sabe, nosotros los que no sabemos. Muchas veces insisten en que no existe diferencia alguna entre ellos y el animal, y, cuando reconocen alguna, esta es ventajosa para el animal. Es más libre que nosotros, dicen. Por otro lado, es impresionante observar cómo, con las primeras alteraciones de una situación opresora, se verifica una transformación en esta autodesvalorización. Cierta vez, escuchamos decir a un líder campesino, en reunión de una de las unidades de producción, un asentamiento de la experiencia chilena de reforma agraria. Nos decían que no producíamos, porque éramos borrachos, perezosos. Todo mentira. Ahora, que somos respetados como hombres, vamos a demostrar a todos que nunca fuimos borrachos, ni perezosos. Éramos explotados, eso sí, concluyó enfáticamente. En tanto se mantiene nítida su ambigüedad. Los oprimidos difícilmente luchan, y ni siquiera confían en sí mismos. Tienen una creencia difusa, mágica, en la invulnerabilidad del opresor. 26 En su poder, del cual siempre da testimonio. En el campo, sobre todo, se observa la buena mágica del poder del Señor. 27 Es necesario que empiecen a ver ejemplos de la vulnerabilidad del opresor, para que se vaya operando en sí mismos la convicción opuesta a la anterior. Mientras esto no se verifique, continuarán abatidos, miedosos, aplastados. 28-40-29 El campesino es un dependiente. No puede expresar sus anhelos. Sufre antes de descubrir su dependencia. Desahoga su pena en casa, donde grita a los hijos, pega, se desespera. Reclama de la mujer. Encuentra todo mal. No desahoga su pena con el patrón, porque lo considera un ser superior. En muchos casos, el campesino desahoga su pena bebiendo. Entrevista. Hasta el momento en que los oprimidos no toman conciencia de las razones de su estado de opresión, aceptan fatalistamente su explotación. Más aún, probablemente asuman posiciones pasivas, alejadas en relación a la necesidad de su propia lucha por la conquista de la libertad y de su afirmación en el mundo.
Poco a poco, la tendencia es la de asumir formas de acción rebelde. En un quehacer liberador, no se puede perder de vista esta forma de ser de los oprimidos, ni olvidar este momento de despertar. Dentro de esta visión inauténtica de sí y del mundo, los oprimidos se sienten como si fueran un objeto poseído por el opresor. En tanto para este, en su afán de poseer, como ya afirmarnos, ser es tener casi siempre a costa de los que no tienen. Para los oprimidos, en un momento de su experiencia existencial, ser ni siquiera es parecerse al opresor, sino estar bajo él. Equivale a depender. De ahí que los campesinos sean dependientes emocionales. 29 Es este carácter de dependencia emocional y total de los oprimidos el que puede llevarlos a las manifestaciones que Fromm denomina necrófilas, de destrucción de la vida, de la suya o la del otro, también oprimido. Solo cuando los oprimidos descubren nítidamente al opresor, y se comprometen en la lucha organizada por su liberación, empiezan a creer en sí mismos, superando así su complicidad con el régimen opresor. Este descubrimiento, sin embargo, no puede ser hecho a un nivel meramente intelectual, que debe estar asociado a un intento serio de reflexión, a fin de que sea praxis. El diálogo crítico y liberador, dado que supone la acción, debe llevarse a cabo con los oprimidos, cualquiera sea el grado en que se encuentra la lucha por su liberación. Diálogo que no debe realizarse a escondidas para evitar la furia y una mayor represión del opresor. Lo que puede y debe variar, en función de las condiciones históricas, en función del nivel de percepción de la realidad que tengan los oprimidos, es el contenido del diálogo. Sustituirlo por el antidiálogo, por la esloganización, por la verticalidad, por los comunicados, es pretender la liberación de los oprimidos con instrumentos de la domesticación. Pretender la liberación de ellos, sin su reflexión en el acto de esta liberación, es transformarlos en objetos que se deben salvar de un incendio. Es hacerlos caer en el engaño populista y transformarlos en masa maniobrable. En los momentos en que asumen su liberación, los oprimidos necesitan 41, reconocerse como hombres, en su vocación ontológica e histórica de ser más. La acción y reflexión se imponen cuando no se pretende caer en el error de dicotomizar el contenido de la forma histórica de ser del hombre. Al defender el esfuerzo permanente de reflexión de los oprimidos sobre sus condiciones concretas, no estamos pretendiendo llevar a cabo un juego a nivel meramente intelectual. Por el contrario, estamos convencidos de que la reflexión, si es verdadera reflexión, conduce a la práctica. Por otro lado, si el momento es ya de la acción, esta se hará praxis auténtica, si el saber que de ella resulte se hace objeto de reflexión crítica. Es en este sentido que la praxis constituye la razón nueva de la conciencia oprimida, y la revolución, que instaura el momento histórico de esta razón, no puede hacerse viable al margen de los niveles de la conciencia oprimida. De no ser así, la acción se vuelve mero activismo. De este modo, ni es un juego diletante de palabras huecas, un rompecabezas intelectual que por no ser reflexión verdadera, no conduce a la acción, ni es tampoco acción por la acción, sino ambas. Acción y reflexión entendidas como una unidad que no debe ser dicotomizada. Sin embargo, para esto es preciso que creamos en los hombres oprimidos. Que los veamos como hombres de pensar correctamente. Si esta creencia nos falla, es porque abandonamos o no tenemos la idea del diálogo, de la reflexión, de la comunicación, y porque caemos en los marbetes, en los comunicados, en los depósitos, en el dirigismo. Esta es una de las amenazas contenidas en las adhesiones inauténticas a la causa de la liberación de los hombres. La acción política, junto a los oprimidos, en el fondo, debe ser una acción cultural para la libertad, y por ello mismo, una acción con ellos. Su dependencia emocional, fruto de la situación concreta de dominación en que se encuentran, y que, a la vez, genera su visión inauténtica del mundo, no puede ser aprovechada a menos que lo sea por el opresor. Es este quien utiliza la dependencia para crear una dependencia cada vez mayor. Por el contrario, la acción liberadora, reconociendo esta dependencia de los oprimidos como punto vulnerable, debe intentar, a través de la reflexión y de la acción, transformarla en independencia. Sin embargo, esta no es la donación que les haga el liderazgo por más bien intencionado que sea. No podemos olvidar que la liberación de los oprimidos es la liberación de hombres, y no de objetos. Por esto, si no es autoliberación, nadie se libera solo.
tampoco es liberación de unos hecha por otros. Dado que este es un fenómeno humano no 42-30, nos referimos a la reducción de los oprimidos a la condición de meros objetos de la acción liberadora, en la cual ésta se realiza sobre y para ellos, y no con ellos. 31 en el cap. Cuarto, volveremos a estos puntos detenidamente. Se puede realizar con los hombres por la mitad, 30, ya que cuando lo intentamos, solo logramos su deformación. Así, estando ya deformados, en tanto oprimidos, no se puede en la acción por su liberación utilizar el mismo procedimiento empleado para su deformación. Por esto mismo, el camino para la realización de un trabajo liberador ejecutado por el liderazgo revolucionario no es la propaganda liberadora. Este no radica en el número acto de depositar la creencia de la libertad en los oprimidos, pensando conquistar así su confianza, sino en el hecho de dialogar con ellos. Es preciso convencerse de que el convencimiento de los oprimidos sobre el deber de luchar por su liberación no es una donación hecha por el liderazgo revolucionario, sino resultado de su concienciación. Es necesario que el liderazgo revolucionario descubra esta obviedad. Que su convencimiento sobre la necesidad de luchar, que constituye una dimensión indispensable del saber revolucionario, en caso de ser auténtico, no le fue donado por nadie. Alcanza este conocimiento, que no es algo estático o susceptible de ser transformado en contenidos que depositar en los otros, por un acto total, de reflexión y de acción. Fue su inserción lúcida en la realidad, en la situación histórica, la que lo condujo a la crítica de esta misma situación y al ímpetu por transformarla. Así también, es necesario que los oprimidos, que no se comprometen en la lucha, sin estar convencidos, y al no comprometerse, eliminan las condiciones básicas a ella, lleguen a este convencimiento como sujetos, y no como objetos. Es necesario también que se inserten críticamente en la situación en que se encuentran, y por la cual están marcados. Y esto no lo hace la propaganda. Este convencimiento, sin el cual no es posible la lucha, es indispensable para el liderazgo revolucionario que se constituye a partir de él, y lo es también para los oprimidos. A menos que se pretenda realizar una transformación para ellos, y no con ellos, única forma en que nos parece verdadera esta transformación. 31 Al hacer estas consideraciones no intentamos, sino defender el carácter eminentemente pedagógico de la revolución. Si los líderes revolucionarios de todos los tiempos afirman la necesidad del convencimiento de las masas oprimidas, para que acepten la lucha por la liberación, lo que por otra parte es obvio, reconocen implícitamente el sentido pedagógico de esta lucha. Sin embargo, muchos, quizá por prejuicios naturales y explicables contra la pedagogía, acaban usando, en su acción, 43-32 Erich Fromm, Op. Cit. pp. 54.55. 33 en el cap. Cuarto, volveremos sobre este tema en forma específica. Métodos que son empleados en la educación que sirve al opresor. Niegan la acción pedagógica en el proceso liberador, mas usan la propaganda para convencer, desde los comienzos de la lucha por la liberación, por la superación de la contradicción opresor-oprimidos. Es necesario que estos se vayan convenciendo que esta lucha exige de ellos, a partir del momento en que la aceptan, su total responsabilidad. Lucha que no se justifica solo por el hecho de que pasen a tener libertad para comer, sino libertad para crear y construir, para admirar y aventurarse. Tal libertad requiere que el individuo sea activo y responsable, no un esclavo ni una pieza bien alimentada de la máquina. No basta que los hombres sean esclavos. Si las condiciones sociales fomentan la existencia de autómatas, el resultado no es el amor a la vida, sino el amor a la muerte. 32 Los oprimidos que se forman en el amor a la muerte, que caracteriza el clima de la opresión, deben encontrar en su lucha el camino del amor a la vida que no radica solo en el hecho de comer más, aunque también lo implique, y de él no pueda prescindirse. Los oprimidos deben luchar como hombres que son, y no como objetos. Es precisamente porque han sido reducidos al estado de objetos, en la relación de opresión, que se encuentran destruidos. Para reconstruirse es importante que sobrepasen el estado de objetos. No pueden comparecer a la lucha como cosas, para transformarse después en hombres. Esta exigencia es radical. El pasar de este estado, en el que se destruyen, al estado de hombres, en el que se reconstruyen, no se realiza a posteriori. La lucha por esta reconstrucción se inicia con su autorreconocimiento como hombres destruidos. La propaganda, el dirigismo,
la manipulación, como armas de la dominación, no pueden ser instrumentos para esta reconstrucción. 33. No existe otro camino, sino el de la práctica de una pedagogía liberadora, en que el liderazgo revolucionario, en vez de sobreponerse a los oprimidos y continuar manteniéndolos en el estado de cosas, establece con ellos una relación permanentemente dialógica. Práctica pedagógica en que el método deja de ser, como señalamos en nuestro trabajo anterior, instrumento del educador, en el caso, el liderazgo revolucionario, con el cual manipula a los educandos, en el caso, los oprimidos, porque se transforman en la propia conciencia. En verdad, señala el profesor Álvaro Vieira Pinto, el método es la forma exterior, y materializada en actos, que asume la propiedad fundamental de la conciencia, la de su intencionalidad. Lo propio de la conciencia es estar con el guión 44, mundo, y este procedimiento es permanente e irrecusable. Por lo tanto, la conciencia en su esencia es un camino para algo que no es ella, que está fuera de ella, que la circunda y que ella aprende por su capacidad ideativa. Por definición, continúa el profesor brasileño, la conciencia es, pues, método entendido en sí sentido de máxima generalidad. Tal es la raíz del método, así como tal es la esencia de la conciencia que solo existe en tanto facultad abstracta y metódica. 34. Dada su calidad de tal, la educación practicada por el liderazgo revolucionario se hace con intencionalidad. Educadores y educandos, liderazgo y masas, cointencionados hacia la realidad, se encuentran en una tarea en que ambos son sujetos en el acto, no sólo de descubrirla y así conocerla críticamente, sino también en el acto de recrear este conocimiento. Ahí alcanzar este conocimiento de la realidad, a través de la acción y reflexión en común, se descubren siendo sus verdaderos creadores y recreadores. De este modo, la presencia de los oprimidos en la búsqueda de su liberación, más que pseudo participación, es lo que debe realmente ser. Compromiso.